4 y 17, 3 y 17 en Canarias, estás escuchando La Tarde de COPE. Que la crisis afecta a todos y en todos los ámbitos de la vida lo tenemos más que claro, ¿no? Incluso en la crianza de los hijos la crisis puede modificar los comportamientos. Según un estudio publicado por una prestigiosa revista de ciencia americana, la recesión del 2008 y el deterioro económico hizo que las madres incurrieran en comportamientos más severos, como gritar e incluso golpear a sus hijos. Fíjate, Miguel Ángel, la que cae, incluso con la crisis. Es que todo eso sin decir si es niño o niña, porque ya si llegamos a lo de la niña y los padres, nos volvemos idiotas los padres. Bueno, pues este llamativo dato que te estaba contando se desprende eso de un estudio realizado por académicos de la Universidad de Nueva York, en Columbia, Princeton y el Colegio de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Los investigadores entrevistaron a madres de 5.000 niños poco después del parto y cuando el niño tenía edades impares, entre 1 año y los 9. El comportamiento de crianza severa se midió en base a 10 aspectos de una escala de conflictos que incluyen gritos, amenazas y castigos físicos. Pero ¿son más severas las madres que los padres en momentos adversos? Esto es lo que pensáis algunos de vosotros. Encuesta a pie de calle. Normalmente sí. ¿Cómo se dice? De reñir y eso. Él dice que él. ¿Crees que la crisis puede llegar a afectar a ser más severos en casa? No. Tiene por qué. Situaciones un poco límites, situaciones... No tiene por qué. Hombre, yo creo que las madres lo que tenemos es el sentido de la responsabilidad que queremos implantar en nuestros hijos. Entonces, si le hemos dado muchos caprichos hasta ahora y ahora la economía familiar va un poco peor, pues queremos que nuestros hijos se den cuenta de lo que cuesta ganar todo eso que tienen ahora. Y ahora cuesta mucho más, porque cuesta mucho más esfuerzo ganar ese dinero para dárselo. En mi caso no. Se puede dar el caso, pero en principio no tiene por qué, no creo. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué crees que asumimos ese papel? Porque necesitamos asumir ese papel. Porque necesitamos llevar las riendas en casa. ¿Tú crees que la crisis te puede afectar a la hora de ser más o menos dura con tus hijos en casa? Sí, en todo, en administrar, educación, un poco, pero es un poco. Hoy en día sí, la crisis por el tema económico, porque hay que administrar la casa y la educación, que llevamos la casa. Vamos a intentar responder a esa pregunta de si las dificultades económicas en la familia pueden provocar estos comportamientos. Nos lo va a intentar explicar Manuel Menasa, es psicólogo especialista en terapia de pareja y familia y psicoanalista. Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Oye, ¿de verdad son más severas las madres que los padres, como estábamos contando? Bueno, en realidad la crisis evidentemente sí que afecta a la estructura familiar, ¿no? Pero también es cierto que normalmente la función madre, que no tiene por qué hacerla siempre la madre, ¿no? También la puede hacer el padre, es aquella que mantiene los límites, ¿no? Es aquella, como decía una de los oyentes, que se responsabiliza, ¿no? De la cuestión de la crianza del hijo. Y en cierta manera la ideología es transmitida a través de la madre, ¿no? Los valores ideológicos del niño normalmente son a través de la madre. El padre es aquel que se sabe que va a poner el límite, ¿no? Va a venir papá, o verás cuando venga papá, eso que todos los niños hemos dicho todas las madres Coco, ¿no? Han dicho alguna vez, ¿no? O que hemos escuchado. Sí. Pero bueno, en cierta manera la crisis sí que puede también intervenir en la cuestión de que toda crisis económica, toda guerra entre gobiernos, siempre ha sido una cuestión positiva para la incorporación de la mujer en el mundo laboral, en el mundo profesional, pero también una vez que empieza la crisis, una vez que los hombres vuelven de la guerra, por así decirlo, la mujer vuelve a la casa. Ahora estamos viviendo eso en España, ¿no? Hay muchas mujeres con una carrera profesional brillante, que tienen que volver que no pueden conciliar, ¿no? La vida de alguna familiar manera, y la laboral, claro. Que es la contradicción de la mujer del siglo XXI, ¿no? A ver si la puede superar, porque sería una mujer más libre, ¿no? En cualquier caso. ¿Afrontamos de distinta manera entonces los contratiempos o eso depende, y vuelvo a lo mismo, más de la persona que del sexo? Depende de la persona, yo creo, más que del sexo. Evidentemente, socialmente está más restringido. La puerta de lo laboral para el hombre es muy grande, para la mujer es más chiquitita, ¿no? Y la puerta de la familia para la mujer es muy grande y para el hombre muy chiquitita. Es una cuestión más personal, yo creo, más que sexo, de cuestión de sexo, ¿no? Y el deterioro económico produce estrés, lógicamente, es decir, nos provoca un estrés a todos y ese estrés a veces puede llevarnos también a situaciones límite. Evidentemente hay situaciones donde siempre estamos elaborando cierto tipo de afectos y los desplazamos, ¿no? Bueno, nos grita el jefe, hay un tráfico horrible, llego a mi casa y me pongo a gritar, ¿no? Tendríamos que ser un poco más humildes, tanto las madres como los padres, e intentar
que no afecte nuestro día a día o nuestra situación vital a la educación de nuestros hijos, evidentemente, ¿no? ¿En qué puede afectar, Manuel, este comportamiento en los hijos, ¿no? Unos niños que sufren estas reacciones de una madre o de un padre que antes a lo mejor no era así y que por esa situación de estrés pues se ve abocado precisamente a otro comportamiento. Es muy importante lo que dices, ¿no? Porque el niño realmente es un espejo de alguna manera de cómo los padres le muestran la realidad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que a pesar de las dificultades, bueno, ya lo decía Einstein, por poner a un gran científico, que toda crisis también contiene un crecimiento. En toda crisis hay un crecimiento. ¿Con qué parte nos vamos a quedar? ¿Con la parte negativa o con la parte positiva? Y es más, ¿cómo se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, no? Porque también puede ser de una manera de educar, ¿no? Lo decía un oyente, ¿no? Ahora tienen que entender que las cosas no son tan fáciles, que tiene que mediar un trabajo entre el producto, ¿no? Entre lo que quiero y lo que... Que justamente la sociedad actualmente, un poco al joven y al niño, le dice, tómalo ya, ¿no? La publicidad es, consíguelo ya, lo vas a tener todo ya. Sí, todo inminente, ¿vale? Todo inminente y fácil, sin trabajo y sin... Depende de cómo le transmitamos a nuestros hijos la situación, evidentemente. Frente a una catástrofe hay gente que está magullada, lo hemos visto en el accidente de tren, ¿no? Estaba totalmente fatal y se levantaba a ayudar al otro, ¿no? Y había gente que no podía, que estaba en un estado de ansiedad, que a pesar de que físicamente no tenía nada, no podía, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿Y hay que hacer partícipes a los hijos cuando se vive una situación complicada en casa o es mejor mantenerles al margen? Yo creo que de alguna manera hay que comentárselo. Sobre todo, esto es en general, ¿no? Todos los padres que estén escuchando, madres que capten esta frase, porque en general, normalmente al niño hay que hablarle cuando pregunta. O sea, no hay que querer informarle ni demasiado poco, es cuando pregunta. No por exceso ni por defecto, vaya. Cuando pregunta, con temas de sexualidad, con temas familiares, con temas del colegio, con temas de la crisis. De todas formas, le preguntas a un niño por la crisis y seguro que te comenta algo porque está en todas partes. Y algo muy original, ¿no? Seguro que se le ha filtrado por algún sitio. Manuel, ¿de qué manera los padres pueden canalizar ese estrés para no hacerlo además también eso, el recaer en los hijos, ¿no? Para que no les sometamos tampoco sin necesidad a un estrés, pues eso, que no vale para nada? Bueno, la primera cuestión yo creo, y ya que soy psicólogo, ¿no? Pues tendrían que ir a terapia de pareja. Eso es una de las soluciones más prácticas, más baratas a la larga también. Y en cualquier caso, ya digo, separar lo que es la condición económica con la condición de pareja, con la condición de madre, ¿no? También lo hablábamos antes. Es una madre, es una mujer, es un hombre, es un padre. ¿No? Y de alguna manera eso facilita, o son estrategias que facilitan la comunicación con los hijos, porque el hijo ve a la madre de mamá, pero también ve a la madre de profesional, también ve a la madre de amante, también ve a la madre de con amigas, también. Entonces, la ve en distintos ámbitos, claro. A pesar de que la economía nos recorta las libertades, uno tiene que pensar que no tiene que dejar de hacer cosas, porque ahí es cuando lo demás, ¿no? Cuando uno deja de trabajar es cuando se pudre, ¿no? El amor, o la relación con los hijos, o la crianza. Pues ya ves que de la crisis, Miguel Ángel, se sacan, lo decía ahora mismo Manuel, se sale reforzado. También en la familia. La crisis, te recuerdo que en chino es oportunidad. Pues mira. Aquí todo el mundo está cortocircuitado y yo creo que precisamente teniendo a un psicólogo ese es el grave problema, que ante la crisis todo el mundo se cortocircuita y no ve que lo único que estamos haciendo es abandonar cosas que nos han llevado hasta ahora y que estamos desarrollando las nuevas. Para que te veas que la economía, Manuel, y la psicología tienen muchísimo que ver. El sujeto es psíquico y social todo el rato, ¿no? No puede escaparse. Pues Manuel Menasa, psicólogo especialista en terapia de pareja familiar y psicoanalista, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. En un instante